Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, noches. Pues bien, iniciando esta semana que nos toca ver Primera de Timoteo, vamos a empezar con este libro precioso, con esta carta, Primera de Timoteo. Y pues nada, vamos a ya pusimos este tiempo en oración, y cada vez que entro es porque ya oramos, ya alabamos, y ahora nada más ya nos toca ver la porción. Vamos a entrar directamente ahí. Vamos a ver simplemente de los versículos del 1 al 11 de esta primera carta a Timoteo, y pues vamos a ir haciendo lo mismo, ¿no? Viendo la escritura, leyendo, contestando las preguntitas, y si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario, pues nomás abre su micrófono, o los que están aquí pues nomás levantan la mano y lo vamos viendo, ¿ok? Muy bien, el título de esta semana es Verdaderos hijos de la fe, y vamos a observar de qué manera Pablo le hablaba él lo llamaba a su hijo Timoteo. Obviamente no era su hijo de sangre, sino era su hijo en la fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver las instrucciones que le daba y de qué manera lo instruía a que permaneciera firme, ¿verdad? Vamos a ver estos versículos del primer capítulo de Primera de Timoteo. Bueno, pues sin más vamos a empezar. No me traje mis lentes, todo se me olvidó, pero bueno. Ok. Vamos a iniciar. Vemos el versículo. Aquí, ¿cómo le paso? ¿Es hacia abajo? Ahí, ¿verdad? Objetivo. Ok, vemos el objetivo. Leo y dice: ser reconocidos como verdaderos hijos de la fe, guardando y practicando la sana doctrina. Guardando y practicando la sana doctrina es como vamos a ser reconocidos, ¿verdad?, como hijos de la fe. Es caminar con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que reconocían a sus discípulos que habían andado con Él? Pues porque anduvieron con Él, ¿verdad? O sea, entonces, andando con el Señor, estando en comunión con su palabra, escuchando su palabra, en oración, entenderemos y seremos reconocidos, ¿verdad? Pero de igual manera vamos a ver cómo nos dice de qué manera aquí en 1 Timoteo. Bueno, continuamos. Tenemos un versículo a memorizar, el primero de Timoteo, que es 1 Timoteo 1:15, y el versículo es: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bueno, pues este es el versículo a memorizar. Ahorita vamos a llegar a él para profundizar un poco en lo que vayamos viendo. Vamos a iniciar con el versículo 1, 1 de Timoteo 1. Muy bien, vamos a leer. Lo leo y dice así: dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La pregunta dice aquí, dice así, dice: ¿cómo había llegado a ser Pablo apóstol? Que quiere decir, está puesto ahí, embajador del Señor Jesucristo. ¿Cómo había llegado a ser? Por mandato de Dios nuestro Señor. Por mandato, así es la respuesta, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Así es. Siempre que se nos habla terrenalmente, en las cartas, en el Evangelio
de Dios, y Jesucristo obviamente pues, nos lo presenta como el Padre y como el Hijo, obviamente, ¿verdad? Pero sabemos que si Dios es nuestro Salvador, Jesucristo no lo es. Por supuesto que lo es. Y Dios dijo en el Antiguo Testamento que solo en Él hay salvación. O sea, que en ningún otro hay salvación, solo en Él. Y el Nuevo Testamento nos dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces no hay contradicción, simple y sencillamente que estamos hablando de Jesucristo es Dios en la carne, ¿verdad? Y eso es todo, nomás no quería dejar pasar este comentario. Entonces ya vimos que por mandato de Dios, en nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Así que recordemos en Hechos capítulo 9, ahí está la conversión de Pablo, que antes se llamaba Saulo y ahora se hace llamar Pablo, ¿verdad? Pero ahí está la conversión cuando Jesús se le presenta, ¿verdad? Ahí está en el Hechos 9. No voy a leerlo, simplemente lo voy a corroborar para decirles desde qué versículo está por ahí. Para el que lo quiera leer en su casita, está muy, muy padre. Es Hechos 9. Desde el 1 en adelante, y es como hasta el 19, lo que es la conversión. Muy bien, nomás para que lo tengan y el que lo quiera leer en su casita, está muy padre, ok. Continuamos con el siguiente versículo 2. Versículo 2. Te iba a decir que me ayudaras, Laura, pero tú no puedes. Magdalena, ¿me ayudas a leer el 2, por favor, fuerte y claro? A Timoteo, un verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, gracias. Así que dice la pregunta, ¿qué puede esperar un verdadero hijo en la fe? O sea, hijo de la fe prácticamente. ¿Qué puede esperar? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Wow. Gracia y paz, casi nada, ¿no? Gracia, misericordia y paz. La gracia es necesaria porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Misericordia se renuevan cada mañana, las necesitamos cada mañana porque nuestra carne está presta para pecar, ¿verdad? Y tenemos toda la capacidad, entonces necesitamos estar menguando nuestra carne cada día en la presencia de nuestro Señor. En la mañana, desde que abrimos los ojos, pedirle al Señor que mengue nuestra carne para que pueda crecer su espíritu en nosotros y podamos reflejar más su espíritu que la carne que nos asedia, que nos acecha por ahí. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Y la paz, sí. Se me estaba pasando. La paz, ya lo hemos dicho muchas veces, no es el sentimiento subjetivo de que estoy tranquilo, no me peleo con nadie, no tengo problemas con nadie. No es esa la paz. La paz es reconciliándonos con Dios, ¿verdad? Acuérdense que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Como de la primera de Corintios, primera de que dice Jesús vino a reconciliar consigo mismo al mundo. Sí, segunda de Corintios. Esa reconciliación con Dios. Sí, es exactamente esa, definitivamente. recordemos que
Así es. Recordemos que nuestra carne está destituida, o sea, nuestra carne está caída y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo? Desde Adán, ¿no? O sea, desde Adán y Eva. Acuérdense que cuando el Señor les dijo que morirían, sí, verdaderamente Adán y Eva iban a ser el Señor creó al hombre por la eternidad, pero en la caída se hizo mortal, pero no murió en ese momento. Lo que murió en ese momento fue el espíritu. Perdieron la capacidad de conectarse con Dios por sí mismo, de poder por sí mismo, ¿verdad? Entonces quedamos destituidos de la gloria de Dios, y dijo Dios que esa sería la muerte. Y vemos ahora en Apocalipsis, por ejemplo, que ya tenemos todo el canon completo, podemos observar que es exactamente la misma muerte de la que Dios nos quiere sacar ahora. O sea, vamos con rumbo allá. ¿Cuál muerte? No la física. Si bien la física vamos a morir, pero la segunda muerte es destituidos de la gloria de Dios eternamente. Pues esa va a ser la segunda muerte. Entonces, de eso es que viene Jesucristo para hacer la paz, ¿verdad? Con Dios, para que hagamos la paz nosotros con Dios por medio de Él, ¿verdad? De su sangre. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, por favor. Si no, pasamos. Sí, adelante. Bueno, es entendible que si estamos en el camino del Señor, entonces quiere decir que estamos formando esa fe y esa fe se va formada a través de la liberación de la palabra. O sea, eso es lo que quiere decir cuando estamos Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Hay que permanecer en la sana doctrina, ¿verdad? Por eso veíamos el objetivo, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Guardando y practicando la sana doctrina, ¿verdad? No todo lo que se diga, ¿verdad? Sino que sujetos a la palabra, sujetos a la escritura, ¿verdad? Pero sí, efectivamente sí, hermano. Así es. Muy bien. Al contrario. Muy bien, continuamos con los versículos 3 y 4. 3 y 4. ¿Me ayuda, hermanita, con los 3 y 4? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén, gracias. Así que le estaba exhortando y le estaba encargando, ¿verdad? Rogando, dice ahí, dice, como te rogué, dice que te quedaras en Éfeso, cuando él fue a Macedonia, ¿verdad? Pero dice que para que mandase a algunos que andaban ya enseñando una diferente doctrina, ¿verdad? Y es así, la palabra de Dios ha sido atacada desde el principio, acordémonos, desde el principio de la creación, o sea, fue atacada por la serpiente, y al creer Eva en la serpiente, cayó en pecado. Entonces va a pasar lo mismo hoy en día, si creemos a las fábulas y a las situaciones, ¿verdad? Dice que ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que estas genealogías interminables de lo que habla no es otra cosa más que había gente judía que se convertía a Jesús, pero que quería judaizar a los que se convertían gentiles, ¿verdad? Entonces les decían, no, pero es que tú eres gentil, pero a lo mejor tú eres de la tribu de X y eres de la tribu del otro, porque mira, y empiezan con las genealogías. Olvídense de eso, esto es por fe. Esto es por fe, ¿sí? No es por estirpe ni por sangre. Lo declara Juan, lo declara
nos lo declaran muchas cosas. O sea, nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan 1. Voy a ir a Juan 1, pero si me quieren seguir lo pueden hacer, si no, aquí lo leo. Juan 1. Dice así, dice que, bueno, lo voy a leer desde el 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién? Jesucristo, cuando vino, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio esa potestad a todo aquel que cree en el Señor, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No depende del estirpe, no depende de la sangre, no depende de nada, sino que de Dios, ¿verdad? Así que todo esto es por fe, no es por genealogía, ¿verdad? Muy bien, pregunta, ¿cuál fue la razón por la que Pablo rogó a Timoteo quedarse en Éfeso cuando fue a Macedonia? ¿Cuál fue la razón? Según estos dos versículos 3 y 4, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Es por fe, no por sangre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Gabriel, has estado muy atento, ¿no tienes alguna pregunta? Sí. No, yo hablé con Timoteo, hablamos juntos. Muy bien. Excelente. Bueno, continuamos. Lía quiere preguntar algo. ¿Quieres preguntar algo, mamá? Vamos a continuar. Versículo 5. ¿Ya? Versículo 5 dice, ¿ya terminó, hermanita? Dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Wow, vamos a contestar y hoy te explicamos. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿verdad? Observábamos por ahí parte del Salmo 19, déjenme ver si veo aquí. Voy muy lento. Salmo 19 dice del 7 al 14, lo leo rapidito y dice así, estoy en el Salmo 19, gran Dios. Sí, del 7 al 14, si alguien lo tiene por ahí me puede ayudar, porque estoy más lento que nada. Del 7 al 14, sí, ya lo hallé, pero si alguien me ayuda mejor. La ley del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece por siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestaron con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Gracias, no. Y así vemos, ¿no? Que, o sea, nuestro Señor obviamente es quien nos limpia, quien nos muestra ese amor de corazón, de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, ¿verdad? Recuerdo, bueno, también lo mencionó por ahí el pastor, Mateo 5, las bienaventuranzas de Mateo, versículo 5, y vemos que para tener un corazón limpio hay que pasar por ciertas sendas de justicia, por así decirlo, ¿verdad? Que no puedes llegar a la del limpio corazón si no has pasado por las anteriores, y me gustaría leerlas. Es así porque son las bienaventuranzas y dice ahí 5.3, Mateo 5.3, y dice así, dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitas primero ser un pobre en espíritu, considerarte como lo que eres, porque eso es lo que somos espiritualmente, estamos muertos, somos pobres en espíritu, pero si no lo sabemos y si no nos consideramos como tales, pues no vamos a creer que necesitamos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar nuestra condición, reconocer que verdaderamente no tenemos nada para poder llegar a Él, pero dice que recibiremos consolación. Entonces, una vez que te sabes pobre y que lloras, eres consolado, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después llega a ti la mansedumbre, ¿verdad? El poder recibir con mansedumbre la instrucción de Dios, ¿verdad? Recibir esa palabra, queriéndola recibir para ponerla por obra, no para decir, déjame ver qué me va a decir Dios hoy, o sea, a ver qué ya sé, qué no sé. No, es recibir lo que me va a decir para ponerlo por obra, ¿verdad? Ser manso, ¿verdad? Y luego después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y habla de ese querer conocer a nuestro Señor. El Señor pone esa hambre en nuestras vidas para poder querer conocerle y ir a Él cada día y cada momento y en cada situación, ¿no? Después dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, después de que ya te da hambre y sed de su justicia, empiezas a ser misericordioso con los demás, porque has recibido ya misericordia. El Señor te ha dado misericordia, y entonces tú puedes derramar misericordia de la que ya se ha derramado contigo. Y entonces, después de que ya eres misericordioso, entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Entonces, una vez que el Señor limpie y cambie tu corazón, entonces puedes ver a Dios, ¿verdad? Y lo verás, o sea, lo verás. La Escritura dice que literalmente ningún hombre puede ver a Dios y vivir, ¿verdad? Definitivamente, pero espiritualmente, cuando observas a Dios, espiritualmente mueres, verdaderamente también mueres en el espíritu, mueres en esta carne, para que el espíritu pueda seguir mostrándose a través de ti, ¿verdad? Muy bien. Dígame, hermanita. Fíjese que ahorita que, híjoles, ¿cómo es que la Escritura te revela
Definitivamente sí. Y he leído las bienaventuranzas, Padre Santo, muchas veces. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ahorita me estoy dando cuenta que, como usted lo estaba explicando, estos obviamente son como unos atributos que te dan cuando vas estando en la palabra. Cuando yo lo leía, yo decía, bueno, que bienaventurados los del Espíritu. O sea, como que yo veía un grupo de personas. Ah, ok. Y ahorita que lo leyó, Pasos. o sea, ahorita que lo leyó, es que es algo que te va transformando y que vas Así es. teniendo. O sea, Así que es. los vas teniendo porque te va transformando en la escritura, más no un grupo de personas, No. los de mismo corazón. No. O sea, y ahorita que lo estuvo leyendo. Son como etapas que van pasando en nuestra vida Exacto. después de estar Exacto. en comunión con el Señor. Y sin embargo, me da mucho perdón. No, pero ¿Cómo es así que- es. El ¿Cómo es que el Señor nos va después hablando. ahorita me acaba de hablar que son de Es así. trampas, Por eso el pastor decía que eran sendas, y son sendas, dice él, el pastor una vez me acuerdo que él comentó que antes las enseñaba como puertas, ¿verdad? Como puertas de así que entraba y cerraba, pero dice, no, las dejé de enseñar así porque es una senda en donde tú sigues caminando constantemente, pero empiezas con pobre de espíritu, porque así es como somos verdaderamente. El detalle es que te des cuenta, que el Señor te lo revele, que eres un pobre en espíritu. Lo que le dijo a la iglesia de la Odisea, ya no me acuerdo, creo que es la de las últimas. Tú te crees que eres rico y que eres poderoso y grande, y eres un vil desventurado y pobre. O sea, eres pobre, no te has dado cuenta. O sea, el detalle es ese, darnos cuenta, que el Señor nos revele nuestra necesidad de Él. Y entonces empieza esa senda. Pero esa senda no va a terminar nunca. Y después me revela y voy a llorar mi condición. Oh, no puedo. O sea, por más que quiero, no puedo alcanzar lo que mi Señor demanda de mí. No puedo. Es imposible para mí. Bueno, qué bueno que llores, te dice el Señor, porque vas a recibir consolación, ¿verdad? Y recibes el Espíritu, y es el que te consuela y te da poder y te da más cosas, ¿no? Y lo bienaventurado los mansos, entonces empiezas a recibir su palabra con mansedumbre, ¿sí? No como que ya me sé eso, ya sé lo otro, no, ¿qué me va a decir mi Señor para poder ponerlo por obra? Entonces, y así van las bienaventuranzas hasta que llegamos al limpio corazón, cuando el Señor nos transforma de corazón, y entonces dice que podrás ver a Dios. Y cuando lo ves, o sea, dime. El limpiar el corazón, por eso dice, los de limpio corazón verán a Dios, quiere decir que cuando tú te muestras, ¿verdad? Y te arrepientes en la condición en la que estás todos los días, Por supuesto. ese es el limpiar el corazón para que puedas ver a Dios. Por Por supuesto. eso dice ahí, el limpio corazón. Y cada senda es todos los días caminar por ella, es todos los días. No es de que, ya supe un día que era pobre en espíritu y ya, pues ya, hoy, eso fue ayer, ya hoy, ya, no. Sigo siendo un pobre en espíritu siempre. Lo que Nomás pasa- te van agregando. Ajá. Pero vas creciendo, vas madurando y el Señor te va dando más y más. Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda o comentario? Excelente, todo es excelente porque nos ayuda a entender a todos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Ya contestamos la preguntita del 5, ¿verdad? Claro. Ok, muy bien. Versículo 6. Hermanita Mari Leighton, ¿me podría ayudar con el 6? Sí, claro, hermano. Gracias. En las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a una vana palabrería. Amén, gracias. Muy bien, la pregunta de ahí nos dice, ¿cuál es la razón por la que algunos se desviaron de lo anterior? ¿Cuál es la razón? Van a palabrería. Exactamente, la vana palabrería. Y es el andar queriendo tirar mucho rollo o andar tratando de decir lo que la escritura no te dice, ¿verdad? O sea, evitar todas esas fábulas, todas esas vanas palabrerías
cuando el Señor nos pide que nos sujetemos a su sana doctrina, ¿verdad? Que nos sujetemos a la palabra, ¿verdad? Bueno, ni modo, amor, ya te voy a balconear. Mi esposita está viendo una serie de ¿sexo? ¿Qué? ¿La serie que estás viendo? La de Moisés. 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 Pero le admiro una cosa, y porque el Señor nos llama a eso, o sea, ok, ella está viendo la serie, ¿verdad? Pero observa un capítulo, por ejemplo, entre el día, ¿verdad? O en la noche, lo que sea, y al día siguiente va a la escritura a ver si lo que pasan ahí es como dice la escritura que dice, ¿verdad? Y entonces ya va comprobando qué le pusieron de más, qué sí dice, qué verdaderamente es verdad y qué no, ¿verdad? Y a eso nos llama el Señor, a creer exactamente lo que está escrito, ¿verdad? Una película te puede poner 1000 cosas, o una serie, ¿verdad? Pero siempre sujetarse a lo que está escrito, ¿verdad? Eso nos va a tener seguros, eso nos va a tener. Y así, no solamente lo que ves, sino lo que oyes, cualquier situación, lo que platican, a lo mejor platica alguien, oye, que así, asado. Bueno, pues ven a la escritura a ver si es verdad, ¿verdad? Así como los de Vereda, que exacto, que lo que Pablo les decía, ¿no? Y Silas les hablaban, ellos no se conformaban con lo que les decía, sino que iban a la escritura para comprobar, a ver si era cierto lo que les enseñaban, exactamente así. Muy bien. Entonces aquí dice que las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Continuamos. Versículo 7. Hermanita Marta, ¿me ayuda con el 7, por favor? Sí, hermano. Gracias. Sí, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén, gracias, hermanita. Es que es bien importante observar estas cosas, porque dice que estas personas de vana palabrería, voy a poner un ejemplo, o sea, alguien que sea muy intelectual, puede venir a estudiar y a escudriñar la escritura, ¿verdad? Pero si lo hace intelectualmente como para conocimiento, pues de eso es de lo que se va a llenar, de conocimiento nada más. Pero el conocimiento, ¿qué es lo que dice la escritura? Envanece. ¿Sí? Y te empiezas a exaltar. ¿Y qué es lo que dice? Queriendo ser doctores de la ley, o sea, queriendo ser maestros y perfeccionistas de la ley, ¿verdad? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque la escritura, la palabra de Dios se discierne en el espíritu, no con la mente natural. No se puede con la mente natural. Sí vas a decir cosas, porque las vas a entender a tu manera, pero le vas a hablar a un cristiano con la mente natural y vas a decir, pues sí dice eso, pero no quiere decir lo que estás diciendo. O sea, entonces va a haber una gran diferencia. Entonces por eso es que dice, porque sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, y son doctores de la ley, es increíble. Creo el domingo el pastor creo que comentó un detalle, yo no sabía, y lo comentó así, ¿verdad? O sea, fue un comentario que le salió, ¿verdad? Que dice que en un tiempo tuvieron un discípulo entre las células, ¿verdad? Un buen discípulo que había sido maestro de mucho tiempo de la escritura, de teología, ¿verdad? Y confesó que hasta hace poco tiempo, tenía muchos años de eso, ¿verdad? Pero estando en la escritura verso a verso apenas se dio cuenta de lo que significaba la misericordia. Entonces a veces enseñas cosas que ni siquiera sabes a qué verdaderamente se refiere, ¿verdad? Pero por ejemplo, pues la misericordia es algo importantísimo, ¿verdad? Porque es lo que el Señor tiene para nosotros
dándonos lo que no merecemos, ¿verdad? O sea, no dándonos lo que merecemos. Esa es la misericordia del Señor, porque nosotros merecemos la muerte, pero Él pagó con su sangre, ¿verdad? Y bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero de esto habla, ¿verdad? O sea, de esto habla esta situación, que tú puedes empaparte de sabiduría y de letras, pero no verdaderamente de la sana doctrina del Señor, ¿verdad? De lo que habla verdaderamente el Señor. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. No hemos respondido, ahorita responde. ¿Cuál suele ser? Adelante, hermanita. Sí, lo que pasa que yo estaba sobre referente a lo que sí, uno lee la palabra y yo lo he comentado en otros hermanos, que cuando uno lee la palabra la tenemos que leer, orar al Señor en el Espíritu para poderlo entender y para que nos dé el discernimiento. Pero también yo le digo, no nos transforma la iglesia, no nos transforma la persona que critica, sino que nos transforma la palabra que el Señor hace hacer por obra en nuestra vida. Eso es lo que nos hace un cambio en nuestra vida. No el simple hecho de llenarse de conocimiento, sino de tratar de hacerlo por obra en nuestras vidas, porque yo le digo, pasa la tribulación y si uno no está firme con el Señor, entonces nos desviamos. Más sin embargo, el Señor quiere que cuando te pone la prueba estés más pegado a Él y pongas tu mirada como Pedro el apóstol, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy entendiendo de esta situación de que, ¿verdad?, del conocimiento en el Espíritu. Exactamente es así, hermanita. Exactamente es así. De hecho, nosotros, cada jueves, los que saben y nos hemos reunido, pues lo saben perfectamente que no empezamos a escudriñar la palabra sin antes orar y pedirle al Señor que sea Él instruyéndonos a nosotros. Los que nos ven nada más a lo mejor por internet, pues no ven esa oración, ¿verdad? O sea, porque lo hacemos antes, hacemos una alabanza y luego la oración. Pero siempre, y la recomendación es esa, siempre que vayas a abrir la palabra de Dios, pídele al Señor que te dé revelación, que te dé entendimiento, que te muestre lo que Él quiere decirte hoy, en ese momento que vas a abrir la Escritura, porque tú podrás, como dijo la hermanita ahorita, nos puso el ejemplazo, ¿verdad? He leído muchas veces las bienaventuranzas, pero ahorita se me está revelando algo, ¿verdad? Entonces, así es. El Señor te muestra lo que te va dando de comer poco a poco, y ahí te va llevando. Entonces, eso es a cada uno. Podemos estar 10 o 20 en un mismo recinto escuchando la misma palabra, pero el Señor le va a revelar unas cosas a uno, otras cosas a otro y otra a otro, según Él, según su voluntad. Pero esto es así, tiene que ser en el espíritu, no en tu psique, sino en tu espíritu, ¿verdad? Se discierne por medio del espíritu la palabra de Dios. Así es. ¿Ya respondimos? No, ¿verdad? ¿Cuál suele ser la razón por la que algunos promueven la vana palabrería? ¿Cuál suele ser la razón? ¿Quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman? Quieren ser doctores de la ley, o sea, ellos quieren ser maestros, ¿verdad?, de la ley, no importa que no entiendan ni lo que hablo ni lo que afirmo, pero las situaciones del espíritu es así, se disciernen en el espíritu, porque hay una razón muy grande, pero obviamente eso te lo da el espíritu, no te lo da otra cosa. No quiero rebuznar. Es que iba a decir todo, pero a lo mejor no cabe esa palabra, y por no decir todo, pues mejor decir la mayor parte de las cosas se ven por la justicia de Dios, que dista totalmente de la justicia del hombre. O sea, no son iguales, no son las mismas.
Para el hombre justicia es una cosa y para Dios es otra muy diferente. Y el hombre, el hombre natural, la gente del mundo dice: ay, qué injusticia, ¿por qué hicieron eso con el niño? ¿Por qué hicieron eso con tal persona, con el ancianito? Eso, para eso el mundo, para eso esa es la injusticia, ¿verdad? Para Dios no. Para Dios no. Y no quiero entrar en detalles grandes, pero para muestra un botón o dos, porque lo he dicho antes en esta célula inclusive, Dios puede acabar con pueblos enteros por salvar a una persona. Y la gente dijera: qué injusto, qué crueldad, qué injusticia. Oh, es Dios, es la justicia de Dios. Y ahí es donde te voltea todo. Entonces no vas a poder entender esa palabra si no entiendes la justicia de Dios, que se revela por fe y mediante el Espíritu Santo. Entonces es imposible. Entonces es donde empiezas a no entender. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Porque Él es soberano y Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces así es. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, hermanos? Continuamos. Del 8 al 10. Salud. Muy bien, del 8 al 10. Amor, ¿me ayudas? ¿Ves? Del 8 al 11. Ok. Del 8 al 11. ¿Batallas? Sí, del 8. Para que no batalles. ¿Del 8 a qué? Al 11. ¿Al 11? Sí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Wow. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Wow. Pues aquí qué gran verdad está diciendo Pablo, ¿no? Y ojo, sigue siendo la carta que le escribió a su hijo Timoteo. Voy a agarrar unas situaciones de aquí, porque dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena, definitivamente que la ley es buena, es la palabra de Dios, la ley es buena. Pero si uno la usa legítimamente, si no la usas legítimamente, la ley, ¿qué va a hacer contigo? ¿La ley qué? Dice la Escritura. Mata. La ley mata. El Espíritu es el que da vida. Y la letra mata. ¿Por qué te mata? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la ley? Alguien dígame, sé que lo saben. Te confronta. Una, te confronta. Te hace ver que no puedes cumplirla simplemente. Otra. Me enseña tu condición. No, exacto. Te voltea el calcetín. Perdonen la expresión, pero o sea, te voltea de al otro lado. O sea, no hay nada que puedas ocultar ante la ley. Y creo que somos todos esos. O sea, ahí está. Pero cuando empiezas no, es que, pero yo no, o sea, bueno, ¿cómo te lo explico? O sea, simple y sencillamente no estás cumpliendo la primera bienaventuranza que leímos ahorita. No te sabes pobre en espíritu. O sea, no sabes que estás. Y cuando esa palabra pobre habla de un tojos, habla de un mendigo totalmente. O sea, de alguien que no puede hacer nada más que estirar la mano para ver si recibe de misericordia de alguien que le pueda dar algo. No puede ni trabajar ni hacer nada por él mismo. O sea, simplemente de que alguien tenga misericordia de él y le pueda dar algo, un taco para comer. De ese tipo de pobreza habla, no de que soy pobre pero pues voy a trabajar y gano el mínimo. No, ni eso, bro. O sea, no habla de esa pobreza. Entonces,
Ese es el punto. La ley es buena, pero si la usamos legítimamente, si entendemos para qué es. La ley me está confrontando y me está sacando mi realidad a flote. Y una vez que lo entiendo, que estoy perdido, que soy pecador y que no tengo ninguna chance para poder ni siquiera voltear a ver a Dios, es entonces que clamo misericordia. Y cuando clamo misericordia, recibes misericordia. Pero si no la clamas, pues no vas a recibir, obviamente. Porque ¿para quién es la misericordia? ¿Para quién fue hecha esa ley? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Para aquel que se cree justo, no fue dada la ley. Para el que no tiene pecado y es justo, para ese no, ¿verdad? Sino para el transgresor, para los transgresores y desobedientes, para los impíos. ¿Qué es un impío? Alguien que no toma en cuenta a Dios. Y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, maldecidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los... Y la lista es grande, ¿sí? Y para todo aquel, esa es la ley. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya la ley ya me dijo. ¿Ahora qué pasa? Bueno, lo declara la Escritura. La ley es como un ayo, como una nana que te toma de la mano y te dice, ven, no te preocupes, ya sabes quién eres, ¿verdad, Juan de Dios? Sí, ya sé que soy pecador, ya sé que soy mentiroso, borracho, adúltero, esto, lo otro, ya sé que soy eso. Bueno, no te preocupes, ven. ¿Y me lleva a dónde me lleva? Sí, pero ¿a dónde? ¿A quién? A Cristo. La ley te lleva a Cristo. Cuando ves que no la puedes cumplir, clamas por un Salvador. Y dice, aquí está. Vino hace 2000 años y murió por ti en la cruz. Para eso se hizo la ley, para que supieras que no puedes cumplirle, que necesitas un Salvador. Y que si no es que alguien tiene misericordia de ti, no vas a poder alcanzar vida, estás muerto. Wow, qué increíble, ¿no? Y me gusta lo del final, porque dice Pablo, según, les digo esto, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea, es ese, ¿sí? Es ese evangelio. No cuentos chinos, no genealogías interminables, no esas cosas, ¿verdad? Este bendito evangelio que me ha sido encomendado. A Pablo le fue encomendado para dárselo a los gentiles, para llevarlo a los gentiles. Le dijo el Señor ahí, si van a leer en su casita Hechos 9, le dijo, para que vea cuán me es útil para llevar mi palabra a los gentiles, ¿verdad? Y que vea cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. De esas dos cosas le dijo a Pablo, ¿verdad? O sea, que era necesario que padeciera por causa de su nombre. Y lo mismo nos va a pasar a todos nosotros cuando llevemos el evangelio, el glorioso evangelio bendito de nuestro Señor que nos ha sido encomendado. Una vez que lo recibes, te capacitas para poder llevarlo y pasar las mismas que pasó nuestro Señor Jesucristo y todos los que le han seguido de él. Preguntas, dudas, comentarios, si no, para responder las preguntitas que tenemos ahí. ¿Todo bien? Muy bien, primer pregunta, dice, ¿qué debo conocer para usar la ley legítimamente? El glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así es, el que creyendo se ha rendido, bueno, es que esto ya es palabra así como que una vez creyendo se ha rendido al glorioso evangelio, ¿verdad? Al glorioso evangelio de Dios, bendito que nos ha sido encomendado. Una vez creyendo, ¿verdad? O sea, nada más hay que agregarle eso porque es obvio, ¿verdad? Si no crees, pues es imposible que se te haya encomendado el evangelio. El que creyendo se ha rendido al glorioso evangelio de Dios, bendito que nos ha
sido encomendado. ¿Qué dije? ¿Qué debo conocer, verdad? Perdónenme, estoy mal con esa respuesta. Perdónenme, me desconcentré aquí. ¿Qué debo conocer para usar la ley legítimamente? Es que la ley no fue dada para el justo y todo lo que después dice ahí, ¿verdad? Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos. Todo está muy largo, pero ahí si le quieren poner etcétera, etcétera, sabemos, pero si lo pueden escribir, perfectísimo, escriban lo que quepa ahí. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Todo eso cabe en la respuesta primera, de la pregunta primera. Y la segunda, ya nomás es casi lo último, pero le vamos a agregar lo que dije ahorita, ¿verdad? ¿Quién es pues el justo? Entonces está diciendo aquí, esta pregunta es, entonces ¿quién es el justo? Obviamente sabemos que Dios es justo, pero ya hablando de que quién es justificado, por así decirlo. Pues el que creyendo se ha rendido al glorioso evangelio de Dios bendito que nos ha sido encomendado. Todo aquel que va creyendo, ya sea por voz primero de Jesús, después de los apóstoles, después de los que siguieron, y así sucesivamente, todo aquel que va creyendo verdaderamente y se ha rendido al glorioso evangelio de Dios bendito que nos ha sido encomendado. Y así de aquí para adelante igual, todo aquel que va creyendo. Esto me recuerda un poco a la Juan 17, ay, se me olvidó la palabra. No puede ser. A la oración la que pidió el Señor. Juan 17. ¿Cómo se llama? Voy a leer para. Sí. La oración que hace por sus discípulos, ¿no? Dice en el 17:20, esto es lo que quería mostrarles. Juan 17:20, es la oración sacerdotal, eso es lo que lo ponía en contra. Dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos, está orando por sus discípulos ahí. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es exactamente lo que va ocurriendo y lo que siguió ocurriendo. Así que Jesucristo, sí, Dios en la carne, Jesucristo, en esta oración sacerdotal oró por ti, por mí y por todos los que van a creer por la palabra de ellos. Toda la cascada que viene, así es como funciona y así es lo que trata de decir esta última pregunta. ¿Quién es pues el justo? Pues aquel que creyendo se ha rendido al glorioso evangelio de Dios bendito que nos ha sido encomendado. A eso se refiere. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?